Hola, mi nombre es Jessica Benítez y hoy, junto con mi equipo, el cual está conformado por las estudiantes Andrea Bolaños, Valeria Martínez, Fernanda Orozco y Blanca Ramírez, tenemos el placer de presentarle nuestro proyecto final, el cual consistió en diseñar un modelo de dispersión de contaminantes y equipo de monitoreo atmosférico en la zona de Xochimilco. Y sin más preámbulo, comencemos. Comenzaremos hablando acerca de la zona geográfica que encontramos en Xochimilco, y como podemos apreciar en esta diapositiva, Xochimilco es una de las 16 demarcaciones o alcaldías de la Ciudad de México. Se localiza en el sureste de la capital mexicana y posee una superficie de 122 kilómetros cuadrados. Esto representa el 7.9% de la superficie total de la Ciudad de México. Y ahora, si dirige su vista al mapa, puede observar que la delegación limita al norte con los territorios de Coyoacán e Iztapalapa, al oriente con Tláhuac, al sur con Milpa Alta y al oriente con Tlalpan. El clima que encontramos en esta delegación, si dirige su vista al mapa, es un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, propio del Valle de México. Estas condiciones climáticas se encuentran en el 98% de la superficie aproximadamente. Dentro de la delegación de Xochimilco, el grado de humedad que predomina es la humedad media, aunque también puede existir el caso en que los grados de humedad varíen, que es lo que pasa en la zona más alta de la delegación, ya que este posee un clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano. Ahora hablando del relieve, altitud y latitud de la zona de Xochimilco, la parte del norte de este es plana y se halla a la altitud media del Valle de México, es decir, unos 2.240 metros sobre el nivel del mar. Algo peculiar de la zona de Xochimilco es que al sur del vaso lacustre se elevan los cerros de Xochitepec, Tepozonpol, Tlacueli y Tehuitli, que constituyen el límite natural entre Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, y forman parte de la cadena montañosa que impide el desagüe natural de la Cuenca de México por el sur. Ahora bien, como observamos en la diapositiva, Xochimilco se encuentra en la subcuenca del lago de Texcoco y Zumpango del sistema Moctezuma-Tula-Pánuco. En esta delegación podemos encontrar temperaturas máximas promedio diarias de 32 grados centígrados y como podemos observar, la temperatura fresca dura de 2 a 6 meses. Estos pueden ser del 19 de noviembre al 7 de febrero y la temperatura calurosa dura de 2 a 3 meses, que pueden ir del 6 de abril al 16 de junio. Aunque según algunos registros de la zona, el día más caluroso del año es el 10 de mayo, con una temperatura máxima promedio de 34 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. Y si hablamos de precipitación, primero debemos tener en claro que un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido. Y en Xochimilco, la probabilidad de días mojados varía muy considerablemente durante el año. Es decir, que la temporada más seca dura aproximadamente 7 meses, con una probabilidad mínima del 15% de un día mojado. Y la temporada más mojada dura de 4 a 3 meses, con una probabilidad del 43% de que cierto día será un día mojado, y una máxima del 71% de que será solo un día mojado, pero solamente el 7 de septiembre aproximadamente. Y en este mapa se puede contemplar lo que acabo de comentar, y podemos observar las probabilidades de un día mojado, que van del 3 de junio al 11 de octubre, con la máxima de que a principios de septiembre sea uno de los días con mayor precipitación. Ahora bien, ya que hablamos un poco acerca de las generalidades de la zona de Xochimilco, podemos pasar a nuestro siguiente punto, el cual es la aplicación de nuestro modelo. Nuestro modelo se aplicará a una zona industrial, puesto que en ella existen dos industrias farmacéuticas que son las que podemos ver del lado derecho de la presentación. Ambas empresas están localizadas a una distancia de aproximadamente 536.72 metros una de la otra.
Ahora, tomando en cuenta estas dos empresas como nuestras fuentes puntuales, se delimitó la zona en la que estos contaminantes podrían afectar a la población. Para esto se tomó en cuenta las zonas con una alta concentración de población y algunos lugares considerados como vulnerables, ya sean hospitales o clínicas. Es por ello que nuestra delimitación quedó de la siguiente manera, tomando los datos que anteriormente mencioné. Para ser un poco más específicos, la delimitación de esta zona se ubicó principalmente en que existen dentro de ella unidades habitacionales, colonias y un centro deportivo Xochimilco. Es por ello que la delimitación de nuestra zona se llevó a cabo de esa manera. También están dentro de nuestra zona unas unidades que nosotros consideramos como vulnerables, son las que podemos visualizar en la diapositiva, en las que principalmente encontramos escuelas, hospitales y clínicas. Los contaminantes se conocen como una sustancia que se encuentra en un medio al cual no pertenece o que lo hace a niveles que pueden causar efectos adversos para la salud o el medio ambiente. Su naturaleza es muy diversa, aunque en algunos destacan por su elevada proporción en el aire o por sus efectos. Por otra parte, muchos relacionan entre sí o con las sustancias presentes en la atmósfera. Así definiremos los contaminantes primarios emitidos directamente en una fuente. De los secundarios no es emitido directamente como tal, sino que forman como otros contaminantes. Los contaminantes del aire se han clasificado como contaminantes criterios, que son perjudiciales para la salud y el bienestar del ser humano. Son sustancias que se liberan en grandes cantidades en una variedad de fuentes y presentan un riesgo a la salud y bienestar humano en grandes regiones. Para ello vamos a identificar y dar la descripción de los contaminantes que se encuentran en Xochimilco. Entre algunos contaminantes se encuentran presentes en la zona de Xochimilco, son los que podemos observar en la figura 2.0. En ella encontramos los contaminantes que están evaluados y determinados por la CIMAT, que es el Sistema de Monitoreo Atmosférico. Asimismo, estos contaminantes los podemos clasificar de maneras como primarios y secundarios. Esto es para tener una mejor identificación de cómo es que estos contaminantes afectan directamente a nuestra atmósfera, ya que como conocemos los contaminantes primarios son todos aquellos contaminantes que se liberan de manera directa a la atmósfera y los secundarios son todos aquellos contaminantes emitidos indirectamente a la atmósfera. Dicho esto, en la tabla 2.1, donde podemos observar cómo se clasifican estos contaminantes dentro de la atmósfera de Xochimilco en general. Mencionaremos las características principales de las sustancias contaminantes emitidas en Xochimilco. Asimismo, vamos a mencionar qué tipo de contaminante es, si es primario o secundario. En primer lugar tenemos el dióxido de azufre, que es un gas tóxico incoloro con un característico olor que se produce por la quema de sustancias que contienen un azufre, como los combustibles derivados del petróleo, el carbón y la madera. De manera natural es emitido por emisiones volcánicas, es un precursor importante de la lluvia ácida, ya que en la atmósfera reacciona para formar ácido sulfúrico y este contaminante es primario. El monóxido de carbono también es primario y este es un gas inodoro e incoloro altamente tóxico emitido principalmente durante la quema de combustibles o de cualquier material orgánico. Cuando se realiza en una atmósfera con una cantidad de oxígeno limitada, su presencia en la atmósfera en altas concentraciones es muy fatal para el ser humano. El dióxido de nitrógeno también es un contaminante primario y este es un gas corrosivo y oxidante de color rojizo marrón, con un olor penetrante e irritante. Se produce cuando el oxígeno y el nitrógeno están presentes en el aire y se combinan químicamente, algo que no ocurre a temperaturas normales, pero sí en otras ocasiones como en temperaturas altamente generadas por tormentas o de rayos de altitudes altas, elevadas, vaya. El ozono es nuestro único contaminante secundario, el cual es un gas incoloro con un olor irritante y es muy reactivo. Es también una de las formas en las que se encuentra el ozono. El oxígeno
en forma natural. Su molécula está formada por 3 átomos de oxígeno a nivel de la troposfera y se deforma de la reacción entre los óxidos de nitrógeno emitidos durante la combustión de hidrocarburos por el uso de combustiones fósiles y por la vegetación en presencia de la luz solar. Tenemos también lo que son las partículas suspendidas, que son también un contaminante primario. En cualquier tipo de material sólido o líquido se pueden encontrar la suspensión en el aire ambiente. Su tamaño puede variar de las más pequeñas hasta la más grande, que puede medir lo que es el tamaño de un grano de arena. Entre las fuentes de emisión de este contaminante, que son las tolvaneras, los incendios, las emisiones de camiones y automóviles. La dispersión de contaminantes atmosféricos es un proceso complejo para cuya evaluación es necesaria la aplicación de modelos. Estos modelos son utilizados para simular los procesos físicos y químicos de la atmósfera. Estos resuelven las ecuaciones de difusión en forma aproximada y obtienen resultados muy rápidamente. En este proyecto, debido a que en la zona delimitada anteriormente existen industrias que emiten contaminantes a la atmósfera, decidimos tomar el modelo gaussiano para calcular contaminantes como son el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono, entre otros contaminantes. Como sabemos, el modelo gaussiano es mayormente aplicado a la industria, ya que describe, a través de una fórmula simple, el campo tridimensional de concentraciones generado por una fuente puntual en condiciones meteorológicas y de emisión estacionarias, así como para estimar las concentraciones de los contaminantes a nivel del suelo y a poca distancia de la fuente. El modelo gaussiano se basa en que la columna de humo emitida por la chimenea se eleva hasta cierta altura efectiva h, que es la suma de la altura de la chimenea. H más el ascenso es delta H, debido al momento que inicia el humo, así como a la diferencia de temperaturas entre el gas saliente y el aire que lo rodea. A partir de H, la columna de humo se mueve horizontalmente en la dirección del viento, dirección X, y con velocidad U, y se dispersa en las direcciones perpendiculares a este, Y y Z, Y horizontal, Z vertical. La dispersión del plano YZ se debe principalmente a la turbulencia atmosférica y puede calcularse como una distribución gaussiana. El modelo gaussiano emplea la siguiente fórmula. C es la concentración, Q es la cantidad de contaminante emitido por unidad de tiempo, U es la velocidad del viento. Sigma y y sigma z son coeficientes de dispersión turbulenta que dependen de la clase de estabilidad y de la distancia al foco en dirección del viento X. Los coeficientes de dispersión vertical se calculan según las fórmulas empíricas. Una de ellas es dada por Gribbs. Estas fórmulas suelen estar implementadas en los programas informáticos de modelos de dispersión que se utilizan habitualmente y son función de clase de estabilidad atmosférica. Esta se representa por un código alfabético que va desde la A, siendo la más inestable, hasta la F, más estable. La clase de estabilidad atmosférica se puede deducir para cada condición meteorológica a partir de la siguiente tabla que se muestra en la diapositiva. Es así como nos podemos dar cuenta que es bastante útil para calcular las emisiones de las fábricas que están dentro de la zona seleccionada en el proyecto, ya que este tipo de modelo se utiliza para la estimación de concentraciones de contaminantes por una fuente puntual, en este caso, las chimeneas de dichas fábricas. Dada toda esta información, el modelo de dispersión de Gauss es el modelo más acertado para este caso. Esta es la columna de un fluido moviéndose a través de otro. Varios efectos controlan el movimiento del fluido, incluyendo la cantidad del movimiento, que es la inercia, la difusión de flotabilidad, que son diferencias en densidad. Para este caso, la pluma de abanico y la de cono es el esquema de funciones de nuestra zona, ya que se producen en condiciones estables. El gradiente de la inversión y nieve del movimiento vertical sin impedir el horizontal, y la pluma se puede extender varios kilómetros a sovento de la fuente. La pluma de abanico ocurre con frecuencia durante las primeras horas de la mañana, en inversión por radiación. Para esto se considera la fórmula de Briggs para la elevación de la pluma y es la siguiente.
Delta H, que es la elevación de la pluma, es igual a 1.6 F, que es el flujo de flotabilidad a la 1/3 por distancia a sovento de la chimenea entre 2/3 sobre la velocidad del promedio del viento. En la dispersión de las plumas y los contaminantes, la topografía es un factor muy importante que se debe ser considerado al seleccionar un modelo. Las plumas elevadas pueden tener un impacto en áreas de terrenos altos. Las alturas de este tipo de terrenos pueden experimentar mayores concentraciones de contaminantes debido a que se encuentran más cerca de la línea central de la pluma. Para la metodología tenemos el siguiente esquema. Empezamos analizando las zonas de Xochimilco en busca de cuáles podrían ser las más afectadas y logramos identificar 2 fábricas farmacéuticas juntas que estaban lejos de las zonas de monitoreo, por lo que decidimos que era el perfecto lugar para hacer nuestro monitoreo. Después identificamos los contaminantes primarios que, según la página del CIMAD, los más comunes en Xochimilco son el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de carbono y las partículas PM10 y PM2.5. Después se eligió el modelo de dispersión de Gauss porque este será aplicado para las 2 industrias farmacéuticas y ahí teníamos que determinar la velocidad del viento, el factor de emisión, las distancias requeridas entre estos valores. También era necesario conocer el mezclado de flujo turbulento dentro de la capa límite de la atmósfera, que iba a ser dado por las características climáticas como si está nublado o soleado. También teníamos que conocer la dirección del viento y calcular la altura de la chimenea. Para saber en cuántas dimensiones se tenía que aplicar la fórmula de Gauss, se necesitó saber si hay inversión térmica y las direcciones en las que los contaminantes se dispersan. Después tuvimos que realizar el modelo aplicando los datos obtenidos del CIMAD de 72 horas y los recopilamos en Excel. Posteriormente, determinamos el ICA para cada contaminante. Finalmente elegimos el equipo de monitoreo de acuerdo a las características de la zona y de los contaminantes y se realizó el prototipo. Después de realizar el monitoreo tenemos el cómo realizamos los cálculos de las concentraciones de las 72 horas y los resultados del modelo que utilizamos. ¿Cómo calculamos las concentraciones? Lo hicimos con las siguientes fórmulas. Para calcular la elevación de la pluma, elegimos la primera fórmula, en la que tenemos Bs, que es la velocidad de salida del gas, D, que es el diámetro, U, que es la velocidad del viento, las K, que son constantes ya establecidas, P, que es la presión, y las T, que son de la temperatura. Para la altura efectiva de la chimenea tenemos la segunda fórmula, en el que necesitamos saber la altura de la chimenea y la elevación de la pluma. Y por último utilizamos la fórmula de 2 dimensiones de Gauss, que es la que podemos ver al final. Para ello necesitamos Q, que es la concentración, la velocidad del viento y las sigmas, que se calcularon de acuerdo a otras fórmulas y a las condiciones climáticas de la zona. En la siguiente diapositiva pueden ver los datos que utilizamos para sacar nuestras concentraciones. En la primera tabla pueden ver los parámetros que fueron sacados del CIMAD y los parámetros que calculamos en base a las fórmulas. En la otra tabla pueden ver los datos que utilizamos para el cálculo de las sigmas de X y Y. En esta diapositiva podemos ver los cálculos que hicimos para determinar la altura efectiva de la chimenea. Algunos datos utilizados en la elevación de la pluma están basados en la norma mexicana 009 de 1993. Aquí podemos ver los cálculos que hicimos para la concentración del ozono en la primera hora. Este es un ejemplo de los cálculos que realizamos de todos los contaminantes en Excel. Con las fórmulas, los resultados ya nos daban automáticamente. Los contaminantes que evaluamos fueron el monóxido de carbono, el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y las partículas PM2.5. A continuación veremos cómo fue el comportamiento de las concentraciones en el primer día para cada contaminante. Para el ozono podemos ver en la gráfica que la concentración máxima fue de 3.79 por 10 a la menos 6
microgramos sobre metro cúbico a las 2 de la tarde y la mínima fue de 3.03 por 10 a la menos 6 a las 6 de la mañana. Para el ozono a 8 horas, la concentración máxima fue de 2.71 por 10 a la menos 0,6 a las 9 de la mañana y la mínima de 3.19 por 10 a la menos 0,6 microgramos sobre metro cúbico a las 6 de la tarde. Para el monóxido de carbono tenemos que la concentración máxima fue de 3.65 por 10 a la menos 0,5 microgramos sobre metro cúbico a las 11 de la mañana y la mínima fue de 1.40 por 10 a la menos 0,5 a las 6 de la tarde. Para el dióxido de azufre la concentración máxima fue de 2.09 por 10 a la menos 7 microgramos sobre metro cúbico a las 11 de la mañana y la mínima fue de 1.27 por 10 a la menos 0,7 de entre las 5 y las 6 de la tarde. Para el dióxido de nitrógeno la concentración máxima fue de 1.77 por 10 a la menos 0,6 a las 11 de la mañana y la mínima de 2.55 por 10 a la menos 0,6 microgramos sobre metro cúbico entre las 5 y las 6 de la tarde. Para las partículas PM2.5 la concentración máxima fue a las 11 de la mañana de 0.0013 microgramos sobre metro cúbico y la mínima a la 1 de la tarde de 0.008. Como podemos ver en las gráficas, las concentraciones máximas dentro de Xochimilco se encuentran por las mañanas. Esto tiene lógica, ya que por lo general las fábricas están en funcionamiento en las mañanas y en las tardes cesan sus actividades. Por ello podemos deducir que las concentraciones son mayores por las mañanas, por lo general como pudimos ver en las gráficas. Para la determinación del índice de calidad del aire ICA seguimos los siguientes cálculos. Usamos la fórmula del índice, que es la que podemos ver hasta arriba, que es igual a la diferencia entre la concentración menos BP-Low por la K, que esta ya nos la da el CIMAD, o también la podemos calcular con la fórmula de abajo, más y low. A continuación veremos los cálculos del ICA para cada contaminante. Indicamos la hora, la concentración, pusimos el índice que tiene que coincidir con el que calculamos el punto de quiebre para poder aplicar nuestras fórmulas, la K, el valor del ICA, que es el que buscamos, el intervalo en el que éste se encuentra y la categoría en que se encuentra. Como podemos ver, para el ozono su ICA casi siempre fue bueno, a excepción de algunas horas en el que podemos ver que se marca como regular en amarillo y en 2 horas una categoría mala en naranja. Para el monóxido de carbono, por lo que podemos ver, el índice de calidad del aire está dentro de una categoría muy buena, ya que todo está marcado de color verde. Para el dióxido de nitrógeno podemos ver que también su ICA es muy bueno, ya que todo está marcado en verde, como lo podemos ver en la tabla. Como en los dos anteriores, para el dióxido de azufre también podemos ver que su índice de calidad del aire también es muy bueno, ya que como lo vemos en la tabla está marcado todo en verde, lo que indica que está dentro de una categoría buena. Por último tenemos a las partículas 2.5, como podemos ver su ICA en la mayoría es de categoría regular y solo en algunas horas llegó a ser un buen índice. En base a estos resultados podemos ver que la mayoría en la zona de Xochimilco su categoría es buena, teniendo obviamente sus excepciones, como pudimos ver en algunas horas en las que era de categoría regular o una que otra de categoría mala. Ahora, para la realización y descripción del tipo de pluma, elegimos un tipo de pluma de tipo cono, como podemos ver en la imagen. Las variables que se consideraron las podemos encontrar del lado derecho de la diapositiva, y cabe mencionar que cada uno de estos parámetros aquí representados influye en la determinación del tipo de pluma que se utilizó. A continuación definiremos algunos otros términos que se utilizaron. Nuestros términos y cálculos de la concentración de los contaminantes y del índice de calidad de aire nos hablan que existen condiciones neutrales o ligeramente estables en el ambiente de Xochimilco. Es por ello que se eligió la pluma tipo cono.
Este tipo de pluma tiene mayor probabilidad de producirse en días soleados o nubosos, entre la interrupción de la inversión por radiación y el desarrollo de las condiciones diurnas inestables. Y cuando hablamos del comportamiento de los contaminantes durante una inversión, la altura de una chimenea en relación con la capa de inversión muchas veces puede influir en la concentración de los contaminantes en el nivel del suelo. Cuando las condiciones son inestables sobre una inversión, la descarga de la pluma sobre esta da lugar a una dispersión efectiva sin concentraciones notorias en el nivel del suelo o alrededor de la fuente. Con lo antes mencionado, podemos encontrar la relación que tiene la determinación del tipo de pluma con la utilización del método de Gauss utilizado para la determinación de la concentración de cada uno de los contaminantes. Y esto se puede observar en la imagen que está en la parte superior. El atmosférico se define como el monitoreo atmosférico de todas las metodologías diseñadas para mostrar, analizar y procesar en formas continuas las concentraciones de sustancias o de contaminantes presentes en el aire en un lugar establecido y durante un tiempo determinado. Su importancia radica en que puede formular los estándares de calidad del aire, llevando a cabo estudios epidemiológicos que relacionen los efectos de las concentraciones de los contaminantes en un daño a la salud. También especificar los tipos de fuentes emisoras, llevar a cabo estrategias de control y política de desarrollo acorde con los ecosistemas locales. Se han identificado en la atmósfera más de 100 contaminantes, entre los que se incluyen más de 20 elementos metálicos. Sin embargo, se consideran como indicadores de contaminación solo los más abundantes. Estos son el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas suspendidas. En este trabajo específicamente se reportaron los siguientes contaminantes criterio: el ozono, las partículas suspendidas 2.5, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. De este modo, el equipo de monitoreo a utilizar debe tener en cuenta estos contaminantes para su posterior aplicación y adecuado funcionamiento. El diseño del monitoreo es donde se lleva a cabo el proceso de la selección y la compra de los equipos para el monitoreo de una calidad del aire. Es determinante para la calidad de los datos que se vayan a generar. Una mala selección pone en riesgo la calidad de esto y puede conllevar al no lograr los objetivos planeados. Por esto es importante tener toda la información relativa a las especificaciones de los equipos que deben alquilarse para asegurar que cumplen con el requisito de la calidad predestinados. Una vez que se han seleccionado los contaminantes que se van a monitorear, se debe establecer un método de medición y requerimiento de elegir los equipos que están dichamente planeados en su método. Equipo seleccionado. A pesar de las ventajas económicas de los muestradores activos o pasivos, existen aplicaciones de monitoreo que proporcionan una rápida respuesta. Un analizador automático, por ejemplo, se usa cuando se pretende detectar valores máximos de concentraciones de contaminantes y situaciones de alerta para implementar medidas de contingencia. Estos instrumentos se basan en propiedades físicas o químicas de gases que van a ser detectados continuamente, utilizando métodos optoelectrónicos. El aire muestreado entra en una cámara de reacción donde, ya sea por una propiedad óptica del gas que pueda medirse directamente o por una reacción química que produzca quimioluminiscencia o luz fluorescente, mide la luz por medio del detector que produce una señal eléctrica proporcional a la concentración del contaminante muestreado. Tomando en cuenta los contaminantes que se presentan en la zona de Xochimilco anteriormente comentados, el equipo que se pretende utilizar forma parte de la familia de los monitores automáticos. En este caso, en particular, el equipo seleccionado lleva por nombre Particular Monitor AQM65, que describiremos a continuación. En comparación con las alternativas del mercado, del AQM65 ofrece niveles mucho más altos de calidad de altos y puede calibrar en el campo contra los estándares de referencia certificados. Para la máxima estabilidad, el AQM65 se personaliza para medir los parámetros de sus exigencias de aplicación. Entre ellos podemos encontrar los contaminantes criterios, que es el ozono, dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, partículas suspendidas. Otros contaminantes
en interés especial pueden ser los compuestos orgánicos volátiles, sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono, además de sensores para parámetros de ruido y meteorológicos como lo que es la temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, presión barométrica, precipitación y radiación solar. Sus características podemos encontrar que la medición del tiempo real de los contaminantes comunes de los estándares de calidad del aire de la OMS puede ser instalado por una sola persona en menos de 30 minutos. El tamaño compacto crea nuevas ubicaciones posibles de monitoreo, el sistema de adquisición de datos remotos a prueba de fallos con el almacenamiento a bordo. El modo de red puede ser monitoreado del aire urbano nacional. La modularidad permite la adición de sensores. También puede ser calibrado para trazabilidad, normas de referencia, la calibración integrada y la automática opcional. En sus aplicaciones podemos encontrar lo que son las redes de monitoreo del aire urbano, redes nacionales de vigilancia del aire, monitoreos de aire en carreteras, el monitoreo en industrias, la evaluación de impacto ambiental, proyectos de investigación. Y también, como podemos notar, este monitoreo automático representa una gran propuesta para las necesidades del proyecto, ya que medirá todos los contaminantes criterios. Sería una fácil instalación y su calibración respetaría las normas mexicanas. De igual manera, es un equipo pequeño y su instalación es muy sencilla, además de que su aplicación sería de un monitoreo del aire urbano, en este caso que es la zona de Xochimilco. Ahora vamos a revisar a fondo las partes que lo componen al monitoreo seleccionado en la siguiente imagen que se les muestra en la presentación. Ahora les voy a hablar de lo que integra este equipo. A grandes rasgos, este sistema es una caja rectangular hecha de material de aluminio. Por dentro cuenta con un motor eléctrico sin escobillas. Significa que para realizar el cambio de polaridad en el rotor es así como evita que se produzca el rozamiento. También disminuye el rendimiento, además de que desprende calor y ruido. Además, cuenta con un sistema de muestreo de gas. Esto sirve para que se extraiga el aire de muestra a través del módulo y luego empuje el aire hacia afuera a través del escape para que el aire de muestra pase a través de la bomba, solo después de que fue muestreado. También tiene un calibrador por dilución, que hace parte de la cadena de trazabilidad y validación de los datos de calidad del aire que entregan los analizadores de gases. El sistema funciona con dos fuentes externas de gas, una fuente de aire cero que hace parte de la dilución y un gas patrón o cilindro que contiene el gas a diluir. Cuenta con un equipo de recolección de polvo, en los que se usa con mayor frecuencia es el ciclón. Los ciclones remueven el material particulado de la corriente gaseosa, basándose en el principio de impactación inercial generado por la fuerza centrífuga. Igual se utilizan sensores para los diferentes contaminantes y así cuantifica la presencia de partículas en el ambiente circundante utilizando un LED infrarrojo y un fototransitor. También todos estos datos se registran en una PC integrada que ejecuta el sistema AQM65 y almacena todos los datos de los contaminantes criterio que fueron muestreados. Como podemos ver, aquí se enlistan los componentes de nuestro sistema. Cabe mencionar también que el AQM65 está empaquetado con un contenedor de envío rígido de acero inoxidable galvanizado que está revestido con espuma protectora. Las dimensiones del contenedor de envío son 103 por 75 por 40 centímetros. El peso total del AQM65 en su contenedor de envío es aproximadamente de 65 kilos. Ahora mencionaremos las partes de nuestro equipo. Sistema de muestreo de gas. El alto rendimiento de la estación de referencia cercana al AQM65 comienza con el fluoropolímero inerte y el sistema de entrada de vidrio con filtro PTFE y bomba de larga duración. Esto proporciona un muestreo de gas confiable sin pérdida de analito. El flujo de gas a través de todos los módulos de gas es alimentado por una sola bomba de diafragma en la parte inferior izquierda del gabinete. El lado vacío de la bomba está conectado a la salida de gas en el escape de cada módulo. La bomba extrae aire de muestra a través del módulo y luego empuja el aire hacia afuera a través del escape para que el aire muestra pase a través de la bomba, solo después de que se haya medido en el módulo. También está el AirCal 8000.
El AirCal es un calibrador de dilución totalmente integrado con una fuente de cero incorporada que se suministre gas automáticamente a intervalos configurados por el usuario. El AQM065 también puede calibrarse con calibradores portátiles estándares. También se cuenta con un ciclón de corte agudo. Este es una precisión de 10 y partículas suspendidas 2.5. Los ciclones de corte agudo, ajustados para un flujo de 2.0 LPM, permiten que el monitor de partículas del nefelómetro seleccione físicamente la fracción de tamaño del objetivo. Los ciclones están mecanizados en el aluminio sólido y se pueden reparar en el campo. El intercambio de ciclones del corte afilado permite a los usuarios medir fracciones de varios contaminantes. Polvo, partículas. El módulo de nefelómetro utiliza la luz láser dispersa hacia adelante para proporcionar una medición de masa continua de partículas en el aire. El módulo perfilador utiliza un contador de partículas que cuenta diferentes tamaños como son PM10, 2.5, PM1, TSP y mediante un algoritmo patentado. El monitor de partículas utiliza también un nefelómetro de dispersión hacia adelante MED1 personalizado para medir la concentración de partículas y un ciclón de entrada de corte agudo para seleccionar un tamaño de partícula. Un AQM65 se puede configurar con dos sistemas de monitor de partículas separados para que se puedan medir dos fracciones de tamaño al mismo tiempo. Todos los módulos utilizados del sistema de monitor de partículas se mantienen en la fila superior del AQM65. Otras partes que tengo que mencionar son las del ozono. Este sensor semiconductor sensible al gas es una formulación de óxido de tungsteno que es particularmente sensible al ozono cuando funciona a temperaturas elevadas. El sensor está sujeto a condiciones periódicas de flujo cero y ciclones de temperatura. Esto compensa la derivación del sensor y cancela las interferencias del NO2 y de los compuestos orgánicos volátiles. O2. Estos gases se detectan utilizando células electroquímicas de próxima generación con electrodos de trabajo recubiertos de nanocatalizadores que proporcionan sensibilidades más altas. El NO2 es un sensor similar al del O3, pero con una microestructura sincronizada para la detección del NO2. Un depurador térmico elimina el efecto del ozono ambiental y el ciclo cero compensa la derivación del sensor y los efectos de humedad y los compuestos orgánicos volátiles. El OX cuenta con un recinto resistente a la intemperie. La carcasa de aluminio con clasificación IP65 aísla los sensores de los efectos del clima para garantizar un rendimiento óptimo y así no tener ningún problema con el aparato y una durabilidad también óptima. También cuenta con una computadora que es una PC integrada que ejecuta el sistema AQM65, almacena y administra los datos. Los usuarios acceden a la PC a través de comunicaciones cableadas o inalámbricas. Comunicaciones inalámbricas. Cuenta con Wi-Fi estándar y se puede configurar como un punto de acceso o como cliente de la red. En el modo del punto de acceso, el usuario se conecta directamente al programa AQM65. Otro punto a considerar es el sistema de gestión térmica. El cassette TMS comprende un compresor Danfoss, un ventilador de enfriamiento, que es un software de conducción y control. Está diseñado para mantener todo el recinto a temperatura constante. La temperatura puede ajustarse a las condiciones que quiera el usuario. Cuenta también con una entrada auxiliar al conectar sensores de terceros como clima, ruido, energía solar, suelo, vibraciones, entre otras. Se puede explicar para medir o alargar e informar una gran cantidad de condiciones ambientales. También admite entradas digitales y analógicas.
y está programada para aceptar múltiples protocolos de comunicación. A continuación les vamos a presentar un video de cómo funciona el AQM65 y de todas las localizaciones que en este se pueden implementar, por ejemplo fuera de industrias, cerca de carreteras, entre otros lugares. Para terminar este video, vamos a presentar las imágenes del prototipo que anteriormente les hablamos. Estas imágenes son capturas de pantalla del programa AutoCAD, tomadas desde diferentes puntos. Como podemos ver, se aprecian las diferentes capas del equipo y sus partes ya señaladas y explicadas anteriormente. Y bueno, ¿por qué este equipo de monitoreo? La decisión principal es porque satisface ciertos fundamentos básicos como el diseño de muestreo continuo, análisis y tratamiento de concentración de sustancias o contaminantes presentes en el aire, incluyendo con que los objetivos de este proyecto puedan ser factibles. Como pudimos ver a lo largo de este video, este equipo presenta una muy buena alternativa para nuestros contaminantes y pensamos que es la mejor opción en nuestra zona de Xochimilco. Para esto, se tuvo que contemplar estrategias de control y políticas de desarrollo acordes con los ecosistemas locales, la formulación de los estándares de la calidad del aire, entre otros mencionados en el proyecto. Cabe mencionar que este equipo tiene una página exclusiva de internet para cualquier aclaración o duda de esto. Esto se refiere a que cualquier usuario que ya tenga en sus manos este equipo puede adquirir, puede ser accesorios, dudas o preguntas que tenga acerca del equipo y de su funcionamiento y ser aclarado por ingenieros especializados en el equipo. La importancia es: permite que las autoridades conozcan en tiempo real las emisiones que impactan, teniendo información temprana de cómo las emisiones de dichas empresas, en este caso, están afectando a las comunidades cercanas, de tal manera de que deben de tomar decisiones operacionales que impidan que eventuales alzas de nivel de contaminación y emisiones sobrepasen los niveles legales. Otro punto que también nos hizo que tomáramos este diseño es de que varias empresas no cuentan con equipos de monitoreo atmosférico
por su altísimo costo. Esta ventaja que tiene este equipo es de que también fue diseñado precisamente a un costo accesible para que varias empresas puedan obtenerlo y así ser responsables de sus emisiones. También cuenta con un manual para que el usuario sea más fácil su instalación y pues su posterior aplicación a una zona específica. Por nuestra parte, sería todo y agradecemos mucho su atención y su tiempo. Esperando que tengan un grandioso día, no nos queda más que darle las gracias.